Consumo en crecimiento. Contamos esta mañana con Unai Sordo, secretario general de Comisiones Obreras. Muy buenos días. Hola, ¿qué hay? Buenos días. Bueno, muchas gracias por acompañarnos esta mañana de resaca, en la que en el Congreso han vivido una jornada muy intensa. Se aprueba finalmente ese proyecto de esos presupuestos para el año que viene, se asegura la legislatura, también ese impuesto a los beneficios extraordinarios para banca y energéticas, pero mirando a esas cuentas públicas, las que tenemos, las que vamos a tener aquí en nuestro país el próximo ejercicio, cuando los rumores de recesión, la desaceleración están muy cerca en Europa, no tanto en España, pero quería preguntarle desde Comisiones Obreras, al mirar esas cuentas, ¿cómo ven? ¿Van a conseguir ese aterrizaje suave de la economía, evitando la recesión en medio de esta subida de tipos, en medio de esta inflación? ¿Cuál es la valoración de esos presupuestos? Yo creo que en primer lugar es una buena noticia, porque en los últimos 3 años, que ha habido 3 proyectos presupuestarios que finalmente han visto la luz, la situación de la economía española y europea ha cambiado de una forma bastante drástica, ¿no? En el año 2020-2021 estábamos en plenos efectos de una pandemia, con lo cual las necesidades presupuestarias eran unas. El año 22, en principio, íbamos a vivir una situación de recuperación económica que ahora está muy lastrada por la invasión de Ucrania y por todo lo que ha ocurrido después, y el año 2023 requería de unas cuentas públicas nuevas, donde creo que la inversión pública va a ser determinante junto con la distribución salarial para mejorar los ratios de consumo y para mejorar la demanda interna del país en un momento de muchas incertidumbres internacionales todavía, y donde la necesidad de unos presupuestos expansivos creo que son claves para tratar de evitar esa recesión que, como bien apuntabas, quizás no en España, pero se apunta en las principales economías europeas, lo cual puede acabar trayendo consecuencias también a nuestro país, ¿no? Desde su visión, ¿esas cuentas adolecen de algo importante, algo que tendría que haberse incluido, o están bien como están? Yo creo que nuestro país sigue adoleciendo de una política de rentas más ofensiva, ¿no? Y creo que seguimos teniendo un nivel de protección social comparativamente peor que otros países del centro de Europa. Tenemos la posibilidad de impulsar en estos años que vienen los recursos de los fondos de recuperación europeos, que debieran ser claves para una transformación, al menos parcial, de nuestro tejido productivo, y creo que esta combinación de mejora de nuestra estructura económica por un lado, por otro lado de gobernar bien esas transiciones que vienen en la economía, que están ya aquí, la digital, la energético-ecológica, etcétera, y la protección de las personas, pues yo creo que es donde hay que poner el gran énfasis en los presupuestos generales, no solo del Estado, sino del conjunto de las administraciones, ¿no? Más adelante le voy a preguntar sobre las cosas que están pendientes, sobre todo en esta recta final del año, pero para ahondar un poco en lo que también vivíamos ayer en el Congreso, finalmente se aprobaba esos impuestos para los beneficios de energéticas y bancos, en ese intento del Gobierno por hacer frente, tener ingresos y hacer frente a esa inflación energética. También ese impuesto a las grandes fortunas. Cuando les trasladaron ese borrador de presupuestos, señalaba como desde Comisiones Obreras pedían, ¿no?, que se hubiese una responsabilidad a la hora de elaborar las cuentas, que no hubiera reducciones de impuestos importantes para superar esta situación, y finalmente se pone sobre la mesa estas medidas que es verdad que son muy criticadas no solo dentro sino fuera de España. Las propias compañías dicen que puede traducirse, repercutirse negativamente en nuestro tejido económico, pero ¿cómo han visto esos impuestos? ¿Creen que van a recaudar lo suficiente? ¿Se quedan cortos? ¿Qué faltaría? Yo creo que eran y son impuestos necesarios y se quedan cortos respecto a lo que yo creo que España tiene que plantear para el medio y para el largo plazo, que es una reforma de su sistema impositivo de cierto calado, ¿no? España es un país que habitualmente recauda del orden de 6 puntos menos de PIB respecto a la media de los países de la Unión Europea. Es decir, tenemos un margen de recaudación fiscal de en torno a los 60.000 millones de euros al año, que serían muy necesarios para reforzar nuestra red de protección y de servicios públicos, o para reforzar la propia capacidad de intervención del Estado en la economía para impulsar el crecimiento inclusivo, ¿no? Y creo que en estos momentos, donde una parte de la mejora de la recaudación tiene que ver con el propio incremento de los precios,
pero solo una parte, aproximadamente un cuarto, un 25% de esa mejora de la recaudación tiene que ver con esos precios, y el resto de elementos de mejora de la recaudación yo creo que tiene que ver con elementos muy coyunturales. Creo que es necesario hacer frente a la posibilidad de una cierta ralentización, a una ralentización económica que se va a dar, sin deteriorar el cuadro macroeconómico español. España tiene que mejorar su fiscalidad, entre otras cosas, para proteger a la gente, para reforzar los servicios públicos, pero también para evitar un incremento del déficit de la deuda pública que ponga a nuestro país, si en Europa hubiera una recuperación de las políticas de consolidación fiscal en los próximos años, evitar una dificultad como conocimos en los años 11, 12 o 13, que llevaran a nuestro país a situaciones de recortes drásticos o de recesiones, ¿no? Por tanto, yo creo que hay que hacer una previsión de que España no puede estar a la cola en materia de contribución fiscal y en materia de corresponsabilidad de las rentas altas y de los beneficios empresariales al bien común. Por tanto, comparto la necesidad de estos impuestos especiales y creo que hace falta una reforma de más calado donde, por ejemplo, el impuesto de sociedades en nuestro país tiene que ser mucho más protagonista. No puede ser que los grupos consolidados de empresas paguen en España pues del entorno del 5 o del 6% de impuestos sobre sus beneficios, porque hay todo un sistema de exoneraciones para que paguen menos que una nómina. No creo que sea sostenible este sistema, ¿no? Mirando a todas esas necesidades o reclamaciones que pone sobre la mesa de lo que puede faltar para que realmente las cuentas, el funcionamiento, ¿no?, de la economía española tenga un mejor rendimiento, una mayor aportación según su visión. Estamos a 25 de noviembre, en un mes es Navidad. Justo hace un año veíamos cómo en extremis se llegaba a un acuerdo en torno a esa reforma laboral. Pero desde entonces, bueno, parece que todos los avances están bastante más enquistados. Hay mucho pendiente de aquí a final de año, compromisos con la Unión Europea que de hecho pasan por reforma de pensiones, la reforma laboral, también lo que señalaba de la negociación colectiva, salario mínimo interprofesional. Son muchos los asuntos que quedan sobre la mesa, pero mirando en esa cuenta atrás, una de las cuestiones que están siendo muy observadas y criticadas son las distintas propuestas que giran en torno a la reforma de las pensiones, que tiene que entrar en vigor el 1 de enero. Y en ese cuadro de lo que está ofreciendo el ministro Escrivá, las diferencias que hay todavía sobre la mesa, se están viendo esa vinculación a la inflación como uno de los grandes problemas ante el riesgo de lo que pueda suponer, sobre todo en este momento de una inflación energética a esos niveles tan disparadísimos, lo que puede generar en cuanto a los efectos de segunda ronda en la economía. Pero más allá de ese asunto, en esa negociación, primero, quería preguntarle en qué punto se encuentran desde la última reunión, si tienen alguna propuesta nueva sobre la mesa, porque según algunas informaciones también parece que el Gobierno lo tendría que sacar de Real Decreto, lo que podría ser saltarse un poco lo que es el Pacto de Toledo. ¿Cuál es la situación? Bueno, tendrá que haber reuniones próximamente y tendrá que haber comparecencias en el marco del Pacto de Toledo, porque evidentemente cualquier reforma en materia de pensiones requeriría de un consenso político y social lo más amplio posible, ¿no? Se ha hecho mucho en materia de pensiones. Hicimos una reforma pactada, gobierno, patronal y sindicatos, que es la que ha conllevado que hoy se revaloricen las pensiones en España en función de la inflación media. Y esto yo creo que, lejos de ser un problema para generar inflación de segunda ronda, es la salvaguarda del poder de compra de 9 millones de personas, la mitad de las cuales tienen pensiones por debajo del salario mínimo interprofesional. A mí me hace mucha gracia cuando quienes defienden una bajada generalizada de impuestos, supongo que para poner renta disponible en los bolsillos de los ciudadanos, no le ven ningún efecto de inflación de segunda ronda. En cambio, subir las pensiones, lo mismo que sube la inflación, sí le ven efectos de segunda ronda a la inflación. A mí estas visiones me maravillan, ¿no? En todo caso, creo que es muy positiva la revalorización de las pensiones en función de cómo evolucionen los precios. Creo que esto nos lleva a plantearnos cómo se mejora la estructura de ingresos de la Seguridad Social, porque de eso va la sostenibilidad del sistema de pensiones público en España, decidir si como país queremos pagar del entorno de 15 euros y pico por cada 100 que producimos a mediados de siglo en pensiones,
Yo creo que hay que decir, sí, queremos incrementar el coste de las pensiones para poder proteger a una población de muchos millones de habitantes que nos vamos a jubilar en los próximos años, y a partir de ahí plantearse cómo mejoramos esos ingresos de la Seguridad Social. Hemos dado pasos muy importantes, haciendo que los presupuestos generales del Estado sostengan lo que no se debe pagar desde las cotizaciones y que estaban asumiendo las cotizaciones sociales, y ahora se trata de tomar medidas adicionales, como es el destope de las bases máximas de cotización. No tiene ningún sentido que en España a partir de los 40.000 euros no se cotice a la Seguridad Social, y otras medidas adicionales que creo que pueden dar una sostenibilidad clara a las pensiones de aquí a mediados de siglo, que es cuando vamos a tener el tope de gasto por efecto de la jubilación de los baby boomers, ¿no? Luego decaerá el número de pensionistas. Por tanto, vamos a ver si somos capaces de pactar esa reforma, que tiene que pivotar ante todo en cómo mejorar a largo plazo la estructura de ingresos de la Seguridad Social, que entre otras cosas es lo que nos está pidiendo Europa. Europa no le está diciendo a España, oiga, recorte usted las pensiones. Diga, oiga, usted decida las pensiones que va a pagar y cómo las va a financiar. Esto es lo que viene a plantear Europa. Luego, si lo hace con cotizaciones sociales o vendiendo patrimonio nacional, ahí Europa no entra, ¿no? Pero sí pide una garantía de sostenibilidad y de equilibrio entre ingresos y gastos, como no puede ser de otra manera. Mientras avanzamos en el calendario y la presión por cumplir con ese compromiso, algunas de las críticas que giran en torno al no avance en esa reforma de las pensiones, sobre todo por parte de la patronal, señalan las diferencias que hay entre el Ministerio de Trabajo y el de Seguridad Social sobre cuál es la mejor propuesta para adecuar el periodo de cómputo para calcular las pensiones a las vidas laborales actuales. Se está previendo que se incluye previsiblemente aumento de las bases máximas de cotización y esa modificación del periodo de cálculo. ¿Cómo explican de Comisiones Obreras esa misión imposible y por dónde se va a resolver? Porque queda poco más de un mes. Bueno, a mí esas discrepancias del Gobierno no me constan. Yo no sé exactamente cómo están gestionando esto en el Gobierno. Sí sé de alguna manera las propuestas que se están trasladando a la opinión pública, a veces a través de filtraciones, ¿no? Y es evidente que el incremento del periodo de cómputo de la base reguladora para calcular la pensión es un elemento más que polémico, y que es el elemento que quizás pueda generar alguna distorsión, porque yo creo que el resto de medidas son relativamente sencillas de acordar en un amplio marco político, y yo diría que incluso de acuerdo social. No sé si tanto con las organizaciones empresariales, pero sí al menos con las sindicales, ¿no? Nosotros ya hemos dicho que no vamos a avalar ninguna medida que conlleve un recorte en la previsión de gasto de pensiones en el futuro, y en todo caso estamos abiertos a hablar de cómo afrontar una problemática que se da mucho en el modelo laboral actual y que se va a dar en el modelo laboral que viene, y no tanto en el que ya se ha ido, ¿no? Que son esas carreras laborales más discontinuas, que son esas carreras laborales que no necesariamente siempre son ascendentes. Históricamente una persona empezaba a trabajar y normalmente acababa con salarios bastante más altos que con los que empezaba, ¿no? Ahora mismo no está escrito que en el modelo laboral del futuro y el modelo económico del futuro pues no vaya a haber muchas personas, proporcionalmente muchas más de las que había antes, que en los últimos años de su vida laboral sean despedidas o tengan disminuciones de los salarios o cambien de sectores o de puestos de trabajo, y las carreras van a ser más discontinuas, ¿no? Entonces esto se puede abordar para mejorar un poco la previsión en las cotizaciones de estas personas. Nosotros a eso estamos dispuestos, ¿no? Pero a una medida que suponga un incremento de los periodos de cálculo, que esto conlleve una reducción de las pensiones medias en nuestro país, nosotros no estamos de acuerdo. Y por ahondar un poco más en esta cuestión, también está sobre la mesa ese planteamiento del Ministerio de Escrivá de esos cambios en la jubilación parcial y en esa activa, que dicen se presenta como una novedad. De alguna manera en España existe, pero es verdad que no funciona de la misma manera que en otros países europeos. ¿Cómo debería ser de alguna manera para que de forma voluntaria esos años de trabajo, de dedicación al mercado laboral, porque tenemos más años de una esperanza de vida tal vez con más capacidad para aportar, cómo se tendría que transformar y hasta qué punto ven que puede ser una respuesta? Yo creo que eso, como bien dices, ya existe, y se debe trabajar a través de un sistema de incentivos y de desincentivos, tanto teniendo en cuenta las jubilaciones anticipadas como la posibilidad de demorar un poco más el periodo de trabajo cuando la persona voluntariamente lo crea, ¿no? lo quiera.
El problema aquí, a veces aquí se le buscan demasiadas patas o demasiadas pocas patas al gato. El problema del alargamiento de la vida laboral, que muchas personas no quieren y se jubilan el día primero que pueden jubilarse, es tan sencillo como que hay un montón de trabajos en la economía española que son insoportables después de la edad de jubilación. Y por tanto, estos son cuestiones que afectan a un núcleo relativamente reducido de los trabajadores y las trabajadoras, que son los que trabajan en puestos de trabajo que se pueden permitir continuar algunos años más trabajando, y esto existe en el ámbito de las universidades, en otros ámbitos, que voy a decir, por ejemplo, de la medicina, pero evidentemente pues nadie que trabaje en la construcción, nadie que trabaje reponiendo un supermercado, nadie que trabaje en el campo, quiere trabajar ni un día más de aquel en el que se puede jubilar en unas condiciones medianamente dignas. Yo creo que es un problema básicamente de estructura económica y de falta de calidad de muchos puestos de trabajo, y a partir de ahí lo que hay que jugar es con un sistema de incentivos y desincentivos, donde a mí me preocupa más que las personas que se quieren quedar más tiempo en el puesto de trabajo, qué ocurre con las personas que se ven obligadas antes de tiempo a perder su puesto de trabajo, que son despedidas y que tienen unas dificultades enormes a partir de los 50 y tantos años para encontrar un nuevo empleo y, por tanto, para acceder a una jubilación, porque esa pérdida de cotizaciones en la última parte de la vida laboral tiene unos efectos demoledores sobre la pensión, ¿no? Mirando más allá de este asunto, estábamos hablando de cómo enfilamos ya la recta final del año y señalaba la importancia, ¿no?, de en esa mesa del diálogo social. Quedan sobre la mesa la subida del SMI, las negociaciones sobre la negociación colectiva, y quería preguntarle el punto de partida, bueno, el punto en el que nos encontramos ahora mismo, ¿qué expectativa arroja? En principio las cosas están como estaban hasta hace poco. Vamos a ver ahora que COE ha terminado su asamblea y su proceso de reelección, en este caso de Antonio Garamendi y su nueva junta directiva, se puede retomar la negociación y un posible acuerdo salarial para los convenios de nuestro país, ¿no? Yo creo que sería muy necesario. Yo creo que en este momento, con una inflación que sigue siendo muy alta, aunque previsiblemente va a caer por debajo del 6% a final de año, es verdad que se abre una oportunidad de retomar una negociación que, en nuestra opinión, tiene que conllevar incrementos salariales suficientes para este año 2022, 23 y 24, pero incrementos salariales razonables, que en un primer momento incluso pueden estar por debajo de la inflación subyacente, pero donde sí queremos compromisos de que a lo largo de este ciclo de 2 años y pico se va recuperando el poder adquisitivo que ahora mismo están perdiendo los salarios, ¿no? A esto, a día de hoy, COE se niega radicalmente, y es lo que nos está llevando a la estrategia de salario o conflicto que los sindicatos estamos promoviendo, y que allí donde hay organización y fuerza sindical está dando lugar a muy buenos convenios colectivos. Allí donde la gente está más desorganizada, pues está llevando a una pérdida acelerada de poder adquisitivo de los salarios, lo cual es un problema enorme de equidad social, de justicia social, y en mi opinión es un problema económico de primer orden para España. Si España va a una nueva caída generalizada de salarios en un momento de enorme incertidumbre en la economía y en el comercio mundial, producto de la situación geopolítica, las posibilidades de caer en una recesión, en mi opinión, se multiplican. La demanda interna, el consumo interno, va a ser una variable clave para saber hasta qué punto la ralentización de la economía para el año 23 se transforma o no en una recesión en nuestro país. Y, por tanto, creo que la propuesta salarial de COE hoy en día es casi una invitación a la crisis económica, ¿no? Y por eso estamos diametralmente en contra de ese planteamiento, y ojalá, sí, pudiéramos llegar a un acuerdo que facilitase la negociación de los 1.200 convenios colectivos que tenemos que abordar en este año que entra, en el año 2023. Ya lo han dicho, pero bueno, advertían, ¿no?, como si no se renueva, si no se retoma esa negociación salarial, el año que viene habrá movilizaciones, habrá conflictividad. Sí, lo está viendo ya. Lo que pasa es que muchas veces estas movilizaciones se opacan porque todo el mundo busca movilizaciones generales y este tipo de cuestiones, ¿no? Pero está habiendo movilizaciones y huelgas incluso en sectores, pues me estoy recordando ahora un montón de sectores del metal, en Lugo, en Álava, en Vizcaya, en Barcelona, en Lleida, en otras provincias, en Cantabria, que hubo 20 días de huelga. Son situaciones indeseadas e indeseables, muy duras para los trabajadores y las trabajadoras, pero que cuando cuentan con un seguimiento importante
de las plantillas de las empresas, pues nos han dado pie a firmar convenios con subidas salariales importantes y con garantías de recuperación de salarios de hasta el 18% en los próximos 3 años, ¿no? Bueno, yo creo que no debiera ser ese el camino, es decir, la apuesta por la conflictividad yo creo que no es lo que necesita nuestro país, pero lo que no necesita nuestro país es ir pacíficamente a un proceso de devaluación intensa de los salarios, ¿no? Y desde luego los sindicatos, al menos Comisiones Obreras, no va a avalar ese proceso de devaluación. Sobre ese punto, tengo 2 cuestiones para lanzar mi siguiente pregunta, porque llega, por una parte, lo comentaba como Antonio Garamendi, la COE, la patronal de los empresarios, ha renovado el liderazgo, pero sigue apostando por Antonio Garamendi, con lo cual no sé hasta qué punto esperan un cambio en el tono de la negociación, pero al mismo tiempo, sobre todo, en un momento en el que, como habla de los salarios, y no quiere esa devaluación de los salarios, pero por coger la perspectiva desde fuera, más allá del que el propio Banco de España pide ese pacto de rentas que parece imposible de alcanzar en nuestro país en este momento, precisamente para eso, ¿no? Para garantizar la solvencia de España, para evitar una espiral alcista entre los precios y los salarios que reduzca esa competitividad de la economía española. Sobre ese punto, ¿cree que con Garamendi de nuevo ahí, esos los actores sociales no cambian ahora mismo de portavocía en principio, ¿va a ser posible ese pacto de rentas que se exige, que es tan necesario? Yo creo que es verdad que Antonio Garamendi ha demostrado varias veces voluntad negociadora y cierta propensión a los acuerdos, ¿no? Lo que pasa es que yo pienso que estas cosas no dependen de los talantes de las personas, ¿no? Yo creo que el problema que tenemos en España es que en general las organizaciones empresariales y buena parte del poder económico siempre ha interpretado que la fórmula de salida de las crisis económicas en nuestro país pasaba por intensos procesos de devaluación interna. Básicamente salarial, pero procesos de devaluación interna como una fórmula de ganar competitividad externa, ¿no? Yo creo que este sistema está absolutamente agotado. Yo creo que si España pretende concurrir en Europa y en una economía global en un momento como este, mediante ese proceso de devaluación interna, nos vamos a equivocar y además vamos a generar una sociedad crecientemente desigual, crecientemente conflictual, ¿no? Y además hemos demostrado ya con un pacto de rentas ante la pandemia que se sale mejor de las crisis con esfuerzos equilibrados, ¿eh? A veces no somos conscientes de que desde que estalló la pandemia hasta hace apenas 6 meses, en nuestro país se han tomado medidas, básicamente a través de los ERTEs o en la protección de los trabajadores y trabajadoras autónomos, para que en lugar de volver a las viejas inercias de la devaluación y la destrucción millonaria de puestos de trabajo, hayamos sostenido 3 millones y pico de puestos de trabajo mediante una socialización temporal de los salarios, asumiendo una parte del coste los trabajadores, porque cuando estás en ERTE cobras menos, asumiendo una parte del coste las empresas que en lugar de despedir mantenían esas plantillas pagando una parte de la seguridad social y asumiendo una parte del coste el propio Estado con 30 y tantos mil millones de euros que fueron los que se gastaron entre cotizaciones sociales asumidas por el Estado y las prestaciones de desempleo que cobraron los trabajadores, ¿no? A la vez subió el salario mínimo interprofesional y a la vez se multiplicó por 5 el volumen de contratación indefinida que había en este país. Es decir, haciendo todo lo contrario de lo que se hizo en otras crisis, hemos salido antes de la crisis pandémica en términos de empleo, hemos superado los 20 millones y medio de personas cotizantes y hemos recuperado el empleo en menos de 2 años, cuando en la anterior crisis se tardó más de una década. Es decir, no solo se han hecho los esfuerzos de forma más equilibrada, en el marco del diálogo social y del acuerdo entre los agentes sociales, sino que han sido también más eficaces. Bueno, yo creo que algo debiéramos aprender de cómo se salió de la crisis pandémica para no volver al viejo raca-raca y a la vieja inercia de la devaluación interna, que creo que sería un desastre en términos sociales y en términos económicos para España. Y por eso necesitamos un acuerdo con COE, sería muy importante. Y si no, pues vamos a estar condenados a una conflictividad más o menos desordenada en los convenios colectivos. Donde haya fuerza se sacarán mejores acuerdos, donde no haya fuerza pues no se sacarán acuerdos o se sacarán peores acuerdos, ¿no? Hay que elegir si volvemos a ordenar el tráfico con perspectiva de país o aquí a quien Dios se la dé, San Pedro se la bendiga, y pues nos veremos abocados a un 23 conflictivo. Hay varios asuntos, bueno, hay muchos asuntos que querría poner hoy sobre la mesa, pero hay 2 que no querría que se me dejasen escapar. Por una parte, hablaba antes de la
lo conveniente que siempre es el equilibrio a la hora de buscar respuestas. En las últimas jornadas, esta misma semana, hemos visto ese principio de acuerdo entre Gobierno y la patronal bancaria para tratar de ayudar a esas familias, que están sufriendo esas hipotecas, esa normalización de esa subida de tipos, esa subida del Euribor y, por lo tanto, la dificultad de hacer frente a esas hipotecas a tipo variable. Entre las medidas que se están poniendo se pueden variar, lo están señalando, pero llegan distintas cuestiones como es el alargamiento de los plazos, en la amortización, cosa que parece bastante difícil para quien le resulte difícil afrontar esos pagos. Pero en esas medidas puestas sobre la mesa, quería preguntarle hasta qué punto le parece que van en la dirección correcta, se quedan cortas o cuál es esa valoración. Nosotros la primera valoración fue prudente porque quisimos ver un poco la letra pequeña, porque la verdad que no se ha contado con los sindicatos para abordar esto. No es materia propia de diálogo social, pero bueno, no hubiera estado de más algún contraste previo. Y viendo a lo largo del día de ayer un poco la letra pequeña, nosotros las medidas se nos quedan cortas, ¿no? Yo creo que básicamente son medidas que facilitan la reestructuración de las deudas hipotecarias de un porcentaje bastante reducido de familias, con unas exigencias de recursos muy limitadas, es decir, esto afecta a un universo muy limitado de las familias hipotecadas, y como es un universo muy limitado y son unas cantidades de ingresos familiares por debajo de 25 o de 29.000 euros, la impresión que nos da es que las unidades familiares con ese nivel de recursos tienen muchísimas dificultades y van a seguir teniendo muchísimas dificultades para pagar las hipotecas, ¿no? Yo creo que hay que facilitar, en efecto, la transición desde tipos variables a tipos fijos, pero hay que promover también una competencia real entre las entidades financieras, porque las entidades financieras tienen que asumir una parte del coste de un modelo disparatado de precios de la vivienda y un modelo tramposo de endeudamiento para pagar ese precio disparatado de la vivienda, y ese es el problema de fondo, ¿no? Y yo creo que las medidas que toma el Gobierno, no digo que no vengan bien, es decir, es mejor esto que nada, no digo que no apunten bien en alguna medida, pero creo que se quedan netamente cortas. Sé que no forma parte, como estaba señalando, de la negociación de un sindicato, pero sí que les escuchamos también referirse a grandes cuestiones que al final, dice, un trabajador forma parte de una familia, ¿no? Esa crisis energética y las respuestas que se están dando. Hemos visto el fracaso de Europa para poner ese tope al precio del gas que se reclama desde aquí y que ya desde por sí se veía como tal vez difícil de aplicar o no se consideraba positivo. En ese marco y a la hora de evaluar un poco la situación, no sé si podría preguntarle de alguna manera cómo se ve desde Comisiones Obreras la forma en la que se está tratando de responder. Hemos visto por la parte legislativa esos impuestos acompañando esos presupuestos a la banca y a las energéticas, pero ¿cuál es la valoración de por dónde va esa respuesta? Hombre, yo creo que mientras los precios energéticos, los precios de la luz que le llegan a la gente sigan siendo bastante más caros de los que eran hace unos años, pues la gente considera que no se le ha dado una respuesta suficiente, ¿no? Porque las economías familiares van muy justas y si crecen los precios de la cesta básica de la compra, si crecen los precios de la hipoteca, cuando tengo 4 millones y pico de hogares endeudados por hipotecas, y si crecen los precios energéticos, pues a nadie le gusta esto y es evidente que es un gran problema, ¿no? Pero dicho esto, yo creo que las medidas de excepción ibérica y de cambio en la configuración de los precios dentro del mix energético ha sido un gran paso y es lo que explica que en España la inflación haya caído de una forma muy importante en los últimos meses y hayamos pasado de estar en el tramo alto de los países europeos de inflación a ser prácticamente una de las grandes economías europeas con la inflación más baja, y esto es porque se ha cambiado un sistema disparatado de fijación de los precios energéticos que a estas alturas todo el mundo más o menos ha oído hablar de él y conoce, que es el hecho de que la energía más cara fije el precio de todo el mix energético español, que era una forma de procurar unos beneficios obscenos a las empresas que trabajan en la energía y en la distribución energética y que afortunadamente, pues con esa excepción para España y para Portugal, se ha podido modificar y está conllevando una reducción importante de los precios de la energía. Yo creo que ahí es verdad que España ha sido vanguardia en las propuestas en Europa y el problema de fondo sigue siendo de un sistema de fijación de precios absolutamente ilógico a estas alturas y de un exceso de dependencia de fuentes energéticas como el gas o como los combustibles fósiles que Europa tiene que reconvertir, porque si no tenemos un problema de precios altos durante muchísimo tiempo.
Para terminar, Unai, muchísimas gracias por analizar todas estas cuestiones, pero en esta recta final del año, de cara a los compromisos de Europa, de cara a las exigencias de los trabajadores españoles, ¿cuál va a ser el objetivo principal de Comisiones Obreras, sobre todo mirando a esas negociaciones, a esas conversaciones del diálogo social, y hasta qué punto cree que van a ser posibles o se va a desembocar sí o sí en movilizaciones? Yo creo que los dos grandes objetivos tienen que ver, uno, con la distribución de los salarios. Yo creo que el gran reto en este momento es que en la economía privada la distribución de los beneficios y de los excedentes que mantienen empresas, que yo sé que son asimétricos, que no es lo mismo una empresa que otra, que no es lo mismo un sector que otro, pero que se trasladen en buena parte a una mejora importante de los salarios, porque si no, la pérdida de poder adquisitivo va a ser muy acelerada todavía en los próximos trimestres. Por tanto, el principal objetivo para nosotros es la pugna por estos salarios, y luego yo creo que hay otro objetivo más estratégico de país, que es una correcta utilización de los fondos de recuperación europeos para promover lo que yo creo que España necesita y que está en la base de casi todos los problemas estructurales de nuestro país, ¿no? Que es el modelo económico y la estructura económica que tenemos, ¿no? Yo creo que hay que buscar cómo las empresas en España dejan de rentabilizarse por la vía de la precarización del empleo y los bajos sueldos y mejoran sus inversiones en digitalización, en formación permanente, cómo abordamos esas transiciones de las que todo el mundo habla, que es bastante difícil hacerlas, y que los fondos europeos creo que nos han dado, los fondos europeos y la recomposición del mix energético en Europa y el nuevo papel renovado que tienen que jugar otras fuentes de energía, como las renovables, valga la redundancia, creo que sitúan a España en un momento de incertidumbres, pero también de grandes posibilidades de afrontar estas transiciones mejor que abordamos las últimas transiciones económicas en las últimas décadas, ¿no? Pues Unai Sordo, secretario general de Comisiones Obreras, ha sido un placer. Gracias por venir aquí a Negocios Televisión. Feliz jornada y buen trabajo. Venga, gracias.